Hola, soy Natalie Guzmán, soy estudiante de la formación en psico-oncología. Quiero compartir con ustedes un ensayo acerca de la importancia de la actitud del paciente oncológico y el valor del acompañamiento de un psico-oncólogo, destacando el manejo emocional y el valor de la comunicación a lo largo de la enfermedad. He titulado mi ensayo Vivir muriendo. Pues bien, no cabe duda que el significado de la muerte nos lleva a pensar en el término de la vida, y este concepto es interpretado y experimentado por todas las personas de una manera única e individual. A pesar de ello, la cultura y el aprendizaje de conceptos nos lleva a pensar en la muerte como una enemiga inoportuna, que llega sin que la esperemos, sin estar preparados. Al tener una experiencia cercana con ella, sin herramientas que nos permita enfrentarla y hacerla nuestra amiga, nos lleva a morir de miedo, de angustia, nos lleva a morir de tristeza, ansiedad y de dolor, desestabilizándonos y quitándonos la oportunidad de vivir la muerte dignamente. Las personas con enfermedades terminales o personas oncológicas en una fase terminal viven un carrusel de emociones. Al sentirse tan cerca de la muerte, su miedo en sí no es la muerte, sino las condiciones en que morirán, el miedo de dejar las cosas, las personas y las relaciones que establecieron durante toda su vida. Es importante que el paciente oncológico y cualquier persona que tenga una cercanía a la muerte cambie su actitud hacia ella. Y como dice un conocido refrán, es, si no puedes con el enemigo, únete a él. La muerte es un enemigo del cual no se puede huir. Por eso es necesario aprender a convivir con ella, con una actitud que permita vivir de manera distinta. He aquí la importancia de la psico-oncología y su labor en favor de brindar al paciente oncológico el espacio de vivir y aprender a morir dignamente. Las estadísticas en cuanto al pronóstico de la enfermedad, como el cáncer, quizás no son alentadoras. La condición de dolor, el sufrimiento en la que muchas personas mueren, no son signo de que siempre tenga que ser así. Cada enfermo y familiar tiene la oportunidad de cambiar el pronóstico de la muerte dolorosa. La actitud, que es la predisposición de reaccionar de una manera diferente ante el anuncio de la muerte, debe de cambiar. Por ello, el acompañamiento psico-oncológico no liberará al paciente de la muerte en sí, pero sí lo acompañará y lo ayudará a que su muerte sea de una manera digna, donde su ser como persona sea valorado y en muchos casos su capacidad de autonomía, su toma de decisiones sean respetados, dando comprensión, contención emocional a él y a sus familiares. Todo paciente diagnosticado con cáncer tiene, eh, tiene el derecho de decidir la cantidad y el tiempo de la información acerca de su enfermedad, asimismo de elegir a la persona quien en algún momento pueda representarlo en la toma de decisiones, en caso de él no poder hacerlo. La verdad, en medida de sus condiciones, representa un aliciente para su dolor emocional, y la comunicación asertiva es su oportunidad de despejar sus dudas, de interiorizar herramientas que le permitan adaptarse a su nueva realidad. La escucha activa es liberadora para su espíritu cansado de luchar, que solo busca y quiere encontrar paz. No es posible hablar de la vida sin mencionar a la muerte. Vivir representa morir. Si bien es cierto, cuando uno nace no puede elegir dónde vivir, pero sí puede elegir cómo vivir. Y en el transcurso de la vida también es importante saber que vamos a morir. También se puede elegir cómo hacerlo. Vivir muriendo es un concepto nuevo que debe ser transmitido a través de un proceso psicológico y espiritual. El vivir muriendo es sinónimo de una muerte sin sufrimiento, sin dolor físico, emocional y espiritual. Representa hacerlo dignamente, como toda persona merece, brindando la capacidad de sentirse en paz consigo mismo y con los demás. El paciente oncológico en una fase terminal requiere cuidados especiales, llamados paliativos,
Los cuidados tienen como objetivo brindar alivio a su dolor físico, emocional y espiritual, a través del aprendizaje de herramientas y emociones que fracturan, que ayuden a que su estabilidad mental mejore. Mediante la enseñanza de una muerte digna se transmite al paciente y a sus familiares la superación de etapas como la negación, la aparición de la rabia, el resentimiento, la depresión e incluso las contradicciones que tienen en cuanto a sus creencias y valores morales. Morir dignamente significa darle al paciente el derecho de conocer su estado de salud, de restaurar su dignidad, que muchas veces es perdida por causa de su enfermedad. Es ayudar y acompañar a su familia para que ésta sea parte de ese proceso activo que tiene que ver con morir dignamente. Es brindar una esperanza real, permitir al paciente que cumpla con sus ideales y trascienda como persona, dejando una huella importante, pero sobre todo librándolo de temores, de angustia que provoca el saber que va a morir y que ya no va a ver a las personas que tanto ha querido. Una muerte digna permite al paciente vivir el aquí y el ahora, de manera tranquila y en paz. Como lo dijo alguna vez Viktor Frankl, el hombre es un ser que participa de tres dimensiones: la dimensión orgánica, la psíquica y la espiritual, pero no añadida como una dimensión en sí, la espiritual, sino que sin ser ella la única, es sin embargo la verdadera dimensión del ser humano. El ser humano es un ser espiritual, porque inexplicablemente sus creencias, sus valores, siempre lo conducen a la fe. Y es por eso que cuando una persona está cerca a la muerte, en él se produce una contradicción en cuanto a lo que cree, en sus valores morales y en sus valores espirituales. Y dicha contradicción crea en ellos dolor, sufrimiento, que muchas veces los lleva a tomar decisiones erróneas, como el suicidio o la muerte inducida. Para muchos pacientes oncológicos, la religión y la espiritualidad son fuente de consuelo y apoyo que los ayuda a enfrentar la realidad. Sin embargo, existen muchos otros pacientes que, al poner en duda su fe y al dejarla, se llena de ira, de resentimiento, de dolor, que no ayudan en nada a la vivencia de una muerte sin sufrimiento. El área espiritual es extensa, no solo se refiere al creer en Dios o no hacerlo, sino que es la necesidad que tiene el paciente de ser reconocido como persona, de reconciliarse, de recibir amor y de darlo, de darle sentido a su existencia, de tener esperanza, ya que el sufrimiento de saber que morirá no se supera, pero al tener esperanza infundirá en él y en su familia valentía para asumir su situación. Como lo afirma Einstein, ser religioso significa haber encontrado una respuesta a la pregunta de cuál es el sentido de la vida. El paciente habrá encontrado el sentido de su vida, que lo lleva a gozar de la tranquilidad de que valió la pena todo lo que pudo realizar en sus años de vida, lo cual lo conducirá a morir en paz. Finalmente, los pacientes terminales necesitan el cuidado especial, el acompañamiento cercano y ese apoyo a él y a sus familiares, a sus amigos, representa el derecho que tiene de morir acompañado, y nuestra labor como profesionales en psico-oncología será esa: preparar a la familia, al paciente que tiene una enfermedad terminal, prepararlos desde una visión esperanzadora, real, en el aquí y en el ahora, abordando la parte emocional y espiritual, fortaleciendo su dignidad y haciendo que su persona trascienda, mostrando al paciente y a sus familiares que es posible vivir muriendo, que las huellas que dejará quienes de pronto partirán serán las mejores.